nos guiamos mucho por lo que podemos ver en el exterior. Y las falsas apariencias no solo hablan de cosas malas, sino que también hablan de cosas buenas. Porque a veces nosotros vemos una persona y por cómo la vemos, la definimos. Pero en realidad, a veces esa persona tiene hasta una vida espiritual mejor que la tuya y que la mía. Entonces a veces, como vemos a las personas, decimos, no, es que él no es nada espiritual. Pero realmente no sabemos. O a veces, en muchas ocasiones, nos dejamos llevar por lo que nos han dicho y nos creamos una falsa apariencia de una persona o de otra, sin ni siquiera tomarnos el tiempo para conocer a esa persona y saber si es verdad. Y a veces levantamos hasta un falso juicio contra esa persona. El Señor me confrontaba mucho con esto a mí, principalmente. Y el texto base que vamos a estar estudiando el día de hoy está ubicado en Mateo capítulo 23, verso 24 al 28. Vamos a estar estudiando el 23, en específico el verso 24 al 28. ¿Amén? Vamos a leer el capítulo completo y luego lo vamos a ir, los versículos que les comenté anteriormente, y luego vamos a ir desarrollándolos, amén, basados en las escrituras, porque si yo digo aquí palabras de hombre no es lo mismo, la palabra de Dios se interpreta por sí sola, ¿sí? Ok, dice la palabra en Mateo 23, 24, dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. Vamos a estudiar rápidamente el contexto histórico en el cual estaba situado este versículo. Y es que vemos que Jesús ya estaba aquí y es el mismo Jesús quien le dice a estos fariseos, los está reprendiendo, los acusa directamente. Para la época, los fariseos y los escribas eran las personas que estaban encargados de guiar al pueblo espiritualmente. Digamos, eran los líderes espirituales para el momento. Entonces Jesús se da cuenta que estos hombres, en capítulos anteriores, para los que les gusta estudiar la Biblia, que deberíamos ser todos, podemos leer que estos escribas estaban persiguiendo a Jesús y le preguntaban que por qué los discípulos no guardaban el ayuno, que por qué los discípulos no se lavaban las manos antes de comer, que por qué los discípulos esto, por qué los discípulos lo otro, y andaban persiguiendo a Jesús, ¿ok? Pero como Jesús era Jesús y Él conocía las obras de ellos y Él no se dejaba intimidar por ellos, llegó un momento en que, bueno, Jesús se lo tuvo que decir en su cara. Entonces podemos ver que estos hombres eran los que estaban a cargo de la enseñanza del pueblo de Israel, y esto lo podemos ver en Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Aquí Jesús les está diciendo que Él entiende el nivel de conocimiento que ellos tienen, porque ellos eran los encargados de enseñar y guiar al pueblo. Jesús no les está diciendo, yo no creo que ustedes no sean los correctos. Les está diciendo que Él entiende que ellos se sientan en la cátedra de Moisés, es
enseñar y para guiar. Entonces, debemos entender que cuando nosotros exponemos las escrituras, no podemos decirle a todo aquel y a Raquel, tú eres un fariseo. Porque no, el fariseo específicamente, hermano, era un líder espiritual para esa época. Entonces nosotros no podemos comparar a los creyentes, no es que ustedes no sean extraordinarios, no, sino a los creyentes que no tienen un liderazgo con los fariseos. Podemos tomar cosas de allí quizás para hacer una comparación en un área en específico, pero tú no le puedes decir a todo el mundo que es un fariseo porque no lo es. Aquí específicamente Jesús nos enseña que el fariseo, el escriba, es la persona, es el líder espiritual encargado de guiar al pueblo. Entonces ya saben que no podemos reprochar o tomar como ejemplo decirle a todos que son fariseos, porque no es así.